Arrancamos. Amado Padre, buen Dios, Señor, venimos ante ti primeramente pidiéndote perdón. Padre, hay tanto que necesitamos de tu gracia para seguir creciendo. Padre, y con un deseo de avanzar, de dar, Señor, nuestras vidas, que nuestro caminar, Padre, pueda honrarte. Hoy, Señor, vamos a estudiar acerca de la santidad y te pido, Padre, que esa sea la realidad en nuestra vida, que nuestro corazón y nuestra mente, Señor, no piense que el estándar que tú tienes, Señor, es menos, sino que nuestro corazón y nuestra mente, Padre, observe eso y con todo el corazón busque y luche para ser guiados hacia esa santidad activa, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por cada hermano que está aquí, Señor. Oro para que tu gracia nos ayude a entender tu palabra, Señor, y a vivir de acuerdo a ella. Oramos en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, iban a leer el pasaje, así que si ya lo tienen ahí y lo quieren leer. ¿Lo tienen? El que quiera leerlo. 4:16 de Jesús dice: esto pues digo y requiere el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la maldad de Jesucristo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios y la ignorancia que en ellos hay, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se llevaron a la conciencia para cometer por validez toda clase de interés. Mas vosotros no habéis aprendido a ser Cristo, si en verdad me habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, Y renovados del espíritu de vuestra mente, Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. por lo cual, desechando la mentira, hablan de verdad cada uno con su propio, que somos miembros los unos de los otros. Amigados, pero no pequéis, no se pongan solos y deis lugar gustaban los demás, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. ninguna palabra permitida usarla de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para la vida. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Buenísimo. Bueno, hemos estado viendo ya varios aspectos de lo que implica vivir la vida de fe, lo que implica ser un hijo de Dios, y este es uno de los aspectos que refleja el propósito de la salvación. Cuando nosotros vamos al libro de Efesios y leemos esto, esta es la parte práctica de aquello que ya se vino diciendo y se vino construyendo antes. En Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y cuando el apóstol Pablo agradece a Dios por esto, lo que tiene en mente es todas las cosas que nosotros tenemos en Cristo. Y una de ellas que tenemos en Cristo es que la salvación tiene una dirección, y la dirección es que fuimos llamados para ser santos y sin mancha. Ese es el propósito de la salvación. O sea, si nosotros no estamos buscando la santidad como nuestro mayor deseo, hay algo que no está bien en nuestro corazón, porque fuimos llamados para eso. Por eso Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: según nos predestinó,
¿sí? Nos eligió antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Ese es el propósito de Dios. Ahora, ¿cómo Dios va a cumplir esto? Efesios capítulo 1, el versículo 19 dice que es el Espíritu Santo, el mismo poder que hizo que Cristo fuera levantado de los muertos, es el poder que hoy actúa en nosotros para llevarnos hacia la santidad. Y en Efesios capítulo 2 te va a decir que el entorno en donde esto va a ser dado es en la iglesia. Estas tres cosas son muy importantes tenerlas en cuenta. Efesios 1 me recuerda que el llamado es hacia la santidad. El versículo 19 me recuerda que es el Espíritu Santo el que obra en mi corazón para guiarme en la santidad. Y Efesios 2 me dice que el entorno en donde Dios va a santificarme es en la iglesia. Entonces, cuando nosotros llegamos a Efesios capítulo 4, el versículo 16, tú ya tienes esta concepción en la mente que nos ayuda a saber cómo responder, a saber cómo actuar, a saber qué es lo que tengo que hacer, porque ahora es solamente la práctica de aquello que ya está en mi mente. Entonces, mi mente tiene que apuntar a la santidad, mi mente tiene que entender que es el Espíritu Santo el que obra en mi corazón para la santidad, y mi mente tiene que recordar que el entorno donde Dios ha decidido que yo sea santo es en el entorno de la iglesia. ¿Sí? El pasaje es bastante largo, pero voy a hacer énfasis en los versículos 22 al 24, pero vamos a mencionar algunas cosas. Entonces, el versículo 27 dice: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, el llamado al Hijo de Dios no es a vivir de la manera que vivía antes de haber conocido a Cristo, sino que ahora su llamado es a honrar al Señor. Y acá hay características que te muestran cómo viven los incrédulos. Primero dice que andan en la vanidad de su mente. Un segundito. Y esto de vanidad de su mente tiene que ver con que todo lo que piensan, hacen o planean está vacío de valor eterno. Esto lo tienen en el apunte. Porque eso es lo que describe, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de algo vano, algo vacío, tiene que ver con algo hueco, algo sin propósito, sin sentido, que no tiene fruto. Luego dice que tienen el entendimiento entenebrecido. O sea, que estas personas no pueden responder a las verdades espirituales. Las pueden entender, las pueden inclusive estudiar y explicar, pero no las pueden vivir. Solamente el Hijo de Dios ha sido capacitado para vivir las verdades bíblicas, y es lo que dice 1 Corintios capítulo 2. Las cosas espirituales para ellos son locura, porque se van a discernir espiritualmente. Entonces, el entendimiento entenebrecido tiene que ver con eso, una carencia de poder vivir las verdades espirituales en nuestra mente. Excluidos de la vida de Dios significa que están fuera de todo lo que implica Dios mismo, ¿sí? O sea, de los pactos, de las promesas, de los recursos que Dios ha dado a los creyentes. Entonces ellos están fuera de eso, por la ignorancia que ellos viven, o sea, viven sin preocuparse por la eternidad, sin temor de Dios alguno, por la dureza que hay en su corazón. Esto es la insensibilidad con la que viven, y esto siempre va a terminar en algo sexual. Dice: y se entregaron a la lascivia. Tú ves que lo mismo que dice Pablo acá en Efesios capítulo 4 es lo que dice en Romanos capítulo 1. La gente con una conciencia que está entenebrecida a causa de la dureza de su corazón, alejados de la vida de Dios, rechazando a Dios mismo, en donde terminas en una vida sexual, en una vida de inmoralidad física. ¿Sí? Todo apunta ahí. ¿Por qué? Porque el placer físico es el ídolo más grande que hay en el corazón de los inconversos. Termina ahí, desemboca en ese lugar. Entonces, dice el apóstol Pablo que no podemos andar de la misma manera, porque el versículo 20, después de describir esto, dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Este más
o el pero solo hace ese contraste. Contraste diciendo, esto es lo que vivían antes, pero ahora ya no pueden vivir de la misma manera. ¿Por qué? Porque ustedes no aprendieron así de Cristo. Pero dice algo más, si en verdad le habéis oído. Este condicional tiene que ver con, si tú realmente escuchaste el Evangelio y has creído, entonces no puedes vivir de la misma manera que viven los gentiles. Tu llamado es completamente contrario. Ellos viven entregándose al pecado y avanzando en una vida de pecado. El creyente vive luchando contra el pecado, despojándose del pecado y vistiéndose del nuevo hombre. Ese es el llamado del creyente. Entonces esto pone una carga muy grande en nuestro corazón, porque yo no puedo acostumbrarme a vivir con el pecado, no puedo sentirme cómodo con el pecado, sino que constantemente yo tengo que batallar con el pecado. Entonces Pablo nos va a dar, algunos lo llaman como la doctrina del reemplazo, en cuanto a la lucha contra el pecado puntualmente, pero tiene que ver con el cambio de cómo se ve el luchar con el pecado de manera activa. Creo que para este punto en la iglesia todos saben que nosotros no creemos en la santificación pasiva. ¿Qué significa? Que Dios te va a ir santificando a medida que vos vas conociendo y empapándote de Dios. Porque es verdad que hay deseos que pueden cambiar a medida que uno va conociendo al Señor, pero para erradicar el pecado hay que hacer cosas que son movidas por la gracia y el poder de Dios para librarnos del pecado. Pero la santificación es algo activo que yo debo hacer, y lo vamos a ver en estos textos. Entonces, el versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si nosotros quisiéramos poner un pasaje que sea el centro de esta porción, es este. Porque lo que va a darse a continuación es cómo vivir esto de manera práctica, y lo que se dice anteriormente es cómo no debemos vivir. Pero acá está el centro. El cristiano es llamado a vivir una vida de santidad. ¿Cómo lo hacemos? Despojándonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Para el apóstol Pablo, batallar con el pecado tiene que ver con sacarte la ropa. La palabra despojarse no es solamente... ¿Suena la nariz? Gracias, tío. Para el apóstol Pablo, sacarse la ropa o el viejo hombre no tiene que ver con un proceso cómodo donde tú te desajustas cada botoncito bien lindo, sino que esta palabra es la misma que se usa cuando hablamos a Esteban, que le sacaron la ropa. Es ese concepto. Pablo te está diciendo, despedaza aquellas cosas que reflejan al viejo hombre. ¿Sí? Este viejo hombre dice que está atestado conforme a los deseos engañosos. Esta palabra viciado tiene que ver con que está depravado completamente. O sea, está lleno de pecado el viejo hombre. Dice, y lo hace por medio de deseos engañosos. Esta palabra deseo tiene que ver con poner algo por encima de. Me gusta cuando el apóstol Pablo utiliza palabras tan gráficas, porque un deseo tiene que ver con algo que tú quieres, pero que lo pones encima de algo. Entonces, ¿encima de qué lo ponemos? Bueno, encima de la voluntad de Dios. Esos deseos engañosos, esos deseos que nos perturban, esos deseos seductores, son deseos que siempre van a querer estar por encima de la voluntad de Dios. Y a esos deseos que no me permiten vivir conforme a la voluntad de Dios, yo estoy llamado a despojarme, a sacármelos de encima. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Dame un segundo, que quiero mostrártelo. No recuerdo todas las preguntitas que había hecho. Pero te van a ayudar a saber cómo vivir esto de despojarse.
Un segundito más, perdón. Bueno, hay cosas, o hay medios que el Señor nos permite ver a la hora de poder despojarnos del pecado. Lo primero es invitar a otros que te corrijan. Hebreos capítulo 3, el verso 11 y 12 nos dice que nuestro corazón es engañoso, que en nuestro corazón se va a crear un corazón de incredulidad y que el remedio para la incredulidad es vivir la exhortación unos a otros. Entonces, invitar a que otros me corrijan me ayuda mucho porque yo no veo todo lo que está en mi corazón, pero hay gente que nos permite ver lo que yo no logro ver o que me ayuda por medio de preguntas a mirar aquellos pecados que yo ya los he adoptado como un patrón en mi vida. Entonces, invitar a que otros te corrijan es un regalo de la gracia de Dios para saber cuáles son los deseos que tienes que despojarte. El segundo medio de gracia que el Señor ha dado está en Hebreos 4:12 y es la exposición fiel de la palabra de Dios. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que es una espada que penetra el corazón y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, esto es muy importante, porque cuando nosotros preparamos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, cuando nuestra mente deja de divagar en las presiones de este mundo y en todo lo que estoy viviendo mientras estoy escuchando la palabra de Dios, esta va a golpear mi corazón y va a desnudarlo a tal punto que me va a permitir ver lo que está allá adentro. Yo salgo del culto pensando, este mensaje debería de escucharlo esta persona, es que no estoy escuchando de manera correcta. Yo debería de estar escuchando la Biblia con una actitud de ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo hoy, en este momento? Entonces, eso es el poder que tiene la Escritura. Tercera cosa, haz una evaluación sincera de tu corazón. Aquí hay algunas preguntas que pueden ayudarte. ¿Qué es lo que más piensas? ¿Sí? ¿Qué es lo que más piensas? ¿En qué gastas más tiempo pensando? Normalmente, cuando te quejas, ¿cuándo sale la queja de tu corazón? Tercero, ¿cuáles son las cosas que mayormente te cuestan obedecer? ¿Qué cosas son las que te cuestan obedecer? O sea, que hay una lucha continua en el corazón por obedecer esas cosas. ¿Cuándo te enojas? ¿Qué es lo que te hace estallar en ira, en enojo, en gritería o en pensar mal de otra persona o de alguna situación en particular? ¿Qué cosas normalmente te ponen triste? La tristeza, ustedes saben que no es pecado en sí misma, pero muchas veces la tristeza viene producto de algo que no tengo y va a demostrar cosas del corazón. ¿Qué te trae normalmente alegría? La alegría también es otro símbolo, otra emoción que nos permite ver de qué normalmente hablas cuando estás con las personas, ¿sí? ¿Qué es lo que sale de tu boca constantemente? Otra pregunta es, ¿cómo te gustaría que fuera? Sí, hay momentos donde nosotros decimos, si tan solo pasara esto, si tan solo tuviera esto. ¿Qué momentos en tu vida te parecen injustos? ¿Qué momentos en tu vida te parecen injustos? ¿Y cuáles son los momentos donde piensas que tienes algún derecho que quieres reclamar? ¿Cuáles son los momentos donde hay un derecho que quieres reclamar? Entonces, si nosotros resumimos estas preguntas, sería esto: lo que pienso, lo que siento, lo que deseo y lo que hago. Esta es hacerte una evaluación sincera en el corazón, que es necesaria para entender qué es lo que está pasando en mi corazón. Si yo no hago ninguna de estos tres medios, es muy difícil que yo entienda lo que está habiendo en mi vida. ¿Por qué? Hermanos, tenemos que ser transparentes y sinceros con esto. Somos profesionales en racionalizar el pecado. Somos profesionales en defendernos. Somos profesionales en darnos excusas y decir, no, lo que estoy haciendo sí está bien. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a eso.
a que nuestro pecado no sea expuesto, sino más bien sea ocultado. Entonces esto nos ayuda a despojarnos del viejo hombre, ¿sí? Así que, como te dije, no es algo pasivo, es algo activo. La segunda cosa que dice es que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y la palabra renovarse, acá en la Reina Valera está traducida como algo activo, o sea, como algo que yo tengo que hacer. Pero la realidad es que está dado en un verbo pasivo. Esto significa que es algo que alguien hace sobre mí. Entonces podría ser mejor traducido como siendo renovados en el espíritu de mi mente. Ahora, ¿por qué el autor de la Reina Valera lo traduce como algo activo y no algo pasivo? Porque la forma en como yo me renuevo la mente es por medio de la escritura. Entonces, al leer y al estudiar la escritura, lo que yo hago es renovar mi mente. Pero, aquí viene el pero, el que trae la convicción a mi mente, a mi corazón, el que utiliza la palabra para santificarme es el Espíritu Santo. ¿Sí? Así que no matamos al traductor de la escritura porque la puso por algo de esta manera. ¿Sí? La puso puntualmente en este sentido. Pero el que hace la obra por medio de lo que yo estoy haciendo es el Espíritu Santo. No es que somos 50 y 50. El Espíritu Santo es el que trae la convicción, pero por medio de lo que yo estoy leyendo en la escritura. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para renovar mi mente? ¿Cómo hago para que mi mente pueda entender? Bueno, ahora que has entendido tu pecado, ahora que estás buscando despojarte de tu pecado, lo que tienes que es ir a la escritura y mirar cómo se ve ese pecado. En todos los ámbitos. Tú tendrías que estudiar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento cómo se ve ese pecado. Si es la mentira, entonces vos tienes que ver qué dice Dios acerca de la mentira. Tienes que ver todos los personajes en la escritura que mintieron y cuál fue la consecuencia a causa de la mentira. ¿Qué es lo que mueve a un ser humano a mentir? ¿Qué dice Dios acerca de la mentira y el juicio que tiene la mentira? Y también en la escritura, ¿qué dice Dios acerca de cómo batallar con la mentira? Entonces, todo esto va a llevarte un montón de tiempo, porque no es algo que es de un momento a otro que lo hago. Esto toma mucho tiempo. Yo normalmente cuando veo pecados en mi corazón, lo que hago es leer un libro puntualmente de ese pecado. Porque me ayuda a entender más mi corazón, a tener más claridad de hombres que han avanzado muchísimo más en la carrera que yo, y que han escrito libros sumamente buenos que tienen principios claros en cuanto a cómo se ve el pecado de manera amplia. Si bien hay mucho por estudiar, pero tengo un punto de partida en cuanto a un librito que va a darme grande riqueza en poder observar mi corazón. Entonces, no sé, un libro que yo leo, lo he leído 4 o 5 veces constantemente, que tiene que ver con cultivando la humildad. Porque yo entiendo el peligro del orgullo en el corazón y cómo se ha ido manifestando en mi vida en diferentes cosas. Entonces lo voy viendo. Me daba cuenta que uno de los aspectos, por ejemplo, en el cual se ve el orgullo en mi corazón, era en no siempre decir las cosas buenas a las personas, sino siempre enfocarme en lo que no llegan a hacer, en lo que no pueden hacer, sino solo en lo malo. Entonces, imagínate lo desanimante que es para una persona que todo el tiempo te digan lo malo, lo que no llegas. Y no sé, ponele, tengo la expectativa de que se pongan las sillas. Y viene Lea temprano, pone las sillas y todo. No, pero no puso 10 sillas, solo puso 7. Entonces, en vez de decir, ¿por qué pusiste, gracias por poner las sillas? Es, ¿por qué no pusiste las 10 sillas? Entonces, eso es la forma como yo he visto. Y entonces hay muchas formas en mi corazón como se ve el orgullo. Y uno va batallando con eso a medida que lo vas viendo. Y que la Biblia te dice que tienes que ver a los demás con más sombra, que tienes que tratar a los otros como superiores a ti mismo, que tienes que pensar en los otros, que tienes que hablarles de la manera que te gustaría que te hablen. Entonces todo eso te ayuda a entender. Y eso es lo que tienes que tener en cuenta. Renovarte en el espíritu de la mente radica en utilizar la escritura para sacudir tu corazón y no quedarte en el pecado que tanto te está estorbando. Y eso es diligencia de tu parte para poder ser renovado, ¿sí?
Y la última tiene que ver con vestirte del nuevo hombre. Y para esto también hay aspectos que sé que te van a ayudar para que sepas cómo hacerlo. Una vez que has seguido por este proceso, hay algunos pasos que pueden ayudarte o darte claridad a cómo empezar a vestirte del nuevo hombre. Primero, lo que tienes que hacer es arrepentirte. Arrepentirte es lo más obvio en el proceso de la santificación, pero a veces no lo tenemos muy claro. Porque hemos visto en 2 Corintios capítulo 11 que el arrepentimiento no tiene que ver con dolerme porque me quitaron algo, dolerme por las consecuencias, sino es dolerme por la gloria de Dios. ¿Y cómo se va a ver esto? Dice en 2 Corintios 11, solicitud al querer abandonarlo, o sea, rapidez al querer dejarlo, odio hacia aquello que antes amaba, me da indignación, me da asco ahora ese pecado, me da temor, o sea, ando más cauteloso en el camino, entendiendo que este pecado me puede volver a destruir en cualquier momento. Tengo celo, tengo ardiente afecto, o sea, toda mi voluntad, mis sentimientos están centrados en abandonar este pecado. Hay restitución. Hay pecados que requieren una restitución a aquellas personas que he ofendido. Entonces, así se ve el verdadero arrepentimiento. Entonces, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de corazón. Segundo, confiésalo. El pecado confesado a Dios es importante, pero no es suficiente. No porque confesarlo a Dios no sea suficiente, sino por el mismo hecho del engaño de nuestro corazón. Donde yo voy, oro y Señor, perdóname por esto, y bueno, ya como lo sabemos entre yo y Dios. No, el pecado causa vergüenza, y cuando tú lo confiesas, lo que hace es que el pecado empiece a perder fuerza. El pecado ya no se mantiene. ¿Por qué? Porque estás esperando, cuando lo hables con otra persona, haya vergüenza en tu corazón. Y esa otra persona también te esté preguntando. Entonces, confiésalo. Busca a personas a cuales confesarle el pecado para que te ayuden. Tercero, predícate el Evangelio. Ustedes saben que el Evangelio no es solamente algo para el creyente, para el inconverso, sino para el creyente. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. No dice creyó, no dice crea, dice cree, o sea que se mantiene creyendo. El Evangelio es en lo que yo tengo que continuamente estar pensando. 1 Corintios capítulo 15 dice que yo tengo que mantenerme en aquello que escuché. ¿En qué? Que Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. ¿Qué me dice el Evangelio cuando yo me lo predico? Primero, la libertad que me ofrece. Cuando yo me predico el Evangelio, entiendo que soy libre, ya no estoy esclavo al pecado que hoy tanto deseo. O sea, no puedo mentirme a la mente y decir, no puedo salir de este pecado. Segundo, el Evangelio me dice que tengo victoria real porque he creído. O sea, no puedo decir, no puedo, es imposible, no puedo abandonar esto. ¿Por qué? Porque el Evangelio te da una victoria real, no parcial. El Evangelio es todo lo que necesitas para luchar contra todo tipo de pecado. Y lo tercero es recordar que el Evangelio te ha capacitado con medios de gracia para que seas santificado. Que te ha dado la oración, la escritura, la iglesia, la predicación, tus hermanos, la confrontación, la exhortación los unos a los otros. Todos esos medios de gracia me recuerda el Evangelio que me ha sido dado para yo no quedarme centrado en el pecado. Cuarto punto, actúa de forma defensiva frente al pecado. No necesitamos exponernos para ver cuán fuertes somos. Siempre tenemos que estar listos frente a la tentación. Entonces en Romanos 13:14 dice: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Yo necesito saber en qué soy débil y en qué estoy pecando. Entonces la primera cosa que tengo que preguntarme en cuanto a este punto de actuar defensivamente es: ¿cuáles son las mentiras que regularmente me creo antes de caer? ¿Cuáles son las mentiras? ¿Qué viene a mi mente constantemente antes de caer en cualquier pecado?
Y frente a eso, ¿qué textos bíblicos voy a memorizar que van a ir en contra de esas mentiras? Entonces, indago cuáles son las mentiras y voy a textos bíblicos para que me ayuden a ir en contra de esas mentiras. Punto 2. ¿A qué personas voy a acudir a pedir oración cuando estoy siendo tentado? Tienes un grupo de personas al cual mandarle un mensajito y decirle, che, estoy siendo tentado en esta situación, me está costando. No necesitamos ir solamente cuando ya pecamos. Hay veces que estamos siendo tentados y mandar un mensajito ayuda mucho. 3. ¿Qué lugares voy a evitar que normalmente suelen ser un estímulo para los deseos de mi corazón? ¿Qué lugares voy a evitar que normalmente suelen ser un estímulo para los deseos de mi corazón? Recuerdo que pensando en este punto, un día una hermana ahí en Sirve a Cristo dijo, yo he tomado la decisión de no ir más a los shoppings, porque me cuesta mucho no estar ahí en las vitrinas y desear todo. Y me decía, estoy llevando por ese mismo camino a mi hija, no quiere. Dice, no está mal salir, entiendo que no está mal ir a dar una vuelta y todo, pero es pegarme a las vitrinas y esperar y querer algo. Entonces, hay lugares que son un estímulo para nuestro corazón. Para los hombres puede ser la plaza, donde las chicas van de manera muy, muy fea, vestida en el momento del verano, no sé. Pueden ser diferentes lugares, diferentes situaciones que nosotros tenemos que cuidar y evitar. ¿Qué cosas voy a evitar ver para no estimular mi corazón? El ver también estimula mi corazón. Películas, novelas, series que van alimentando cosas en mi corazón, me hacen amar más este mundo, no sé, pero a veces son cosas que yo veo que me ayudan al pecado de mi corazón a sentirse cómodo. ¿Qué cosas voy a evitar escuchar para guardar mi corazón? Hay cosas que también tengo que evitar escuchar, porque mi corazón a medida, no sé, si vas tú a la iglesia y ves que personas empiezan a quejarse, no, es raro que uno se pare y diga, no, la iglesia está re bien. No, hermano, tienes razón, la verdad que sí, está todo mal, sí, hay tanta gente, hay pecado. Y sí, inmediatamente, ¿por qué? La queja, la murmuración. Vos tienes que cuidar, escuchar cosas y parar a la gente, porque no quieres deshonrar al Señor. Hermano, estás descontento, no hay problema, ya están los ancianos, andá y hablales. Ellos van a saber cómo ayudarte. Uno tiene que cortar y no permitir cosas en mi corazón. 5. Actúa de manera defensiva frente al pecado. Decía un autor, frenar el mal no significa promover el bien. ¿Sí? Ahora va mi rey. Entonces no necesariamente necesitamos solamente frenar y decir ya está, sino que tengo que actuar de manera ofensiva. Colosenses 3:5 dice que tenemos que hacer morir las obras de la carne. Hacer morir las obras de la carne. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces lo primero que voy a hacer es evalúa tu pecado y pregúntate cómo debería de verse tu vida sin ese pecado. Esto es algo precioso. Haz una lista grande de cómo se vería tu vida sin ese pecado. Y sé lo más detallado posible. ¿Cómo sería? Capaz que sería el paraíso. Bueno, imagínate sin ese pecado. El punto 2. Comprométete a vivir en base a la conducta que detallaste que tenías que haber reflejado. Ahora que sabes cómo debería verse en tus relaciones, en tus pensamientos, en tu día a día, entonces haz un compromiso de vivir bajo eso que estás mirando, de cómo se ve tu vida sin ese pecado. ¿Sí? Tercero, haz morir de hambre a tu pecado, no proveyéndole nada que lo alimente. Haz morir de hambre a tu pecado, no proveyéndole ninguna cosa que lo alimente. ¿Sí? Por ejemplo, si buscas atención, sé invisible. Eres avaro, sé generoso. Eres egoísta, busca amar. Eres quejumbroso, vive en gratitud. Eres perezoso, busca la diligencia. O sea, no le proveas ni un poquito. Anda en contra y hazle la guerra a tu pecado. Cuarto, sé práctico a la hora de aplicar los principios bíblicos. Por ejemplo, si tu pecado es el egoísmo y siempre estás pensando en ti y buscas comodidad,
Entonces entiendo que lo que tienes que hacer es amar, pero tienes que ser práctico. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Cuando luchamos con el pecado, no podemos decir voy a hacerlo y voy a amar, voy a vivir para la gloria de Dios. Suena hermoso. La pregunta es ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? Entonces, aquí hay algunas cosas que yo he puesto. ¿Cómo evaluar que estoy siendo práctico? Primero, ¿es medible lo que voy a hacer? O sea, ¿lo puedo medir? ¿Puedo pensar qué es lo que está, que la demás gente entienda que lo que voy a hacer, puedo rendir cuentas de eso? Es la segunda cosa. ¿Puedo rendir cuentas y que otros evalúen mi progreso? Que las personas me pregunten y digan, che, ¿hiciste esto? Porque si solamente yo les digo voy a amar, no pueden evaluar, no es práctico, no es medible. Pero si es algo práctico, entonces van a poder medirlo. Y tercero, ¿puedo responder a las preguntas cuándo, quién, cómo, de manera entendible y clara? Sí, o sea, entender eso me ayuda a responder de manera clara. 5. Extiende tu grupo de compañeros de batalla y pídele a personas que te pregunten semanalmente si estás siendo constante en la lucha contra el pecado. Extiende más personas, que más personas se enteren y te ayuden y te estén preguntando constantemente. ¿Para qué? Para que seas fiel. Dios nos ha dado la iglesia no para que cada uno maneje su vida de manera individual, sino para que juntos podamos contar los pecados. 6. Expón tu pecado de manera diligente. No esperes que vaya alguien a tu casa y te pregunte, che, ¿cómo estás? Empezá a hablar antes de que la situación, antes de que se enteren o antes de que alguien te pregunte, porque eso da por entendido que realmente estás dispuesto a luchar. Y 7. Haz una lista de cómo ese pecado te llevaría a la ruina si sigues dándole lugar. Este punto es muy importante y la Escritura lo habla varias veces. Por ejemplo, cuando habla en Proverbios capítulo 6 de la inmoralidad sexual, te describe cómo va a terminar el hombre si da pie y lugar a la ramera. Cómo va a terminar su alma, su vida, su familia, su destino. Entonces, sé muy detallado. Si yo le sigo dando lugar a esto, tal vez voy a perder mi familia, mis hijos, mi matrimonio, la iglesia, el testimonio, a los inconversos. O sea, sé muy detallado en esto. ¿Por qué? Porque te va a llevar a recordar constantemente que seguir en camino de este pecado y seguir abrazándolo como tal vez lo venís haciendo, viviendo completamente tu vida. Entonces, esto así se ve de manera muy rápida luchar contra el pecado. Despojarte, renovarte y vestirte es esto. ¿Sí? Si no estamos haciendo esto, bueno, hay todavía un camino que hay que seguir caminando para poder ser fiel en la lucha contra el pecado. Lea, ¿me ayudas a limpiar esto? Gracias, amigo. Entonces, solo veamos un pasaje y ya con eso terminamos. El versículo 28. Vamos a tratar de decir todo, pero se los voy a decir de manera rápida. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, Pablo ahora va a poner un montón de ejemplos de cómo se ve despojar, renovarse y vestirse. Acá el despojarse tiene que ver con una persona que hurta, que roba. Ahora, lo que tiene que hacer esta persona es dar para el que padece necesidad. Y ahí tú ves el hecho del vestirse. O sea, si una persona roba y solo se fuera a trabajar, no haría cambio nada. Tú dices, Carlos, ¿pero cómo? Si estaba robando y ahora no roba y ahora está trabajando, ¿está bien? No, no está bien. Porque ahora va a seguir con su dinero comprando lo que él quiere. Esta persona tiene que entender cómo se ve el egoísmo, cómo se ve la idolatría, y cuando ve esto necesita aplastarla. ¿Cómo la va a aplastar? Va a recibir su sueldo. Y el que nunca estuvo dispuesto a dar, sino a quitar, ahora va a dar, ahora va a dar, ahora va a dar. Despojados, renovados, vestidos. Siguiente ejemplo, ninguna palabra salga
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El llamado es a que ninguna palabra corrompida salga de la boca. El renovaos es debido a que eso contrista al Espíritu Santo, porque en Él hemos sido sellados. O sea, nuestra boca no puede seguir hablando de la manera que hablaba antes de conocer a Cristo, porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros estamos haciendo, en cierta manera, partícipes al Espíritu Santo de utilizar nuestra boca para destrucción en vez de edificación. Entonces, ¿cómo se ve batallar con este pecado? Ahora vas a decir palabras que edifican a fin de dar gracia a los oyentes. Estas palabras que edifican tienen como resultado en que los creyentes miren la gracia de Dios, en que los animen, los alienten, los ayuden a avanzar. ¿Y cuáles son las palabras corrompidas? Todas aquellas que no están edificando. 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Nuevamente, despójense ¿de qué? De todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo los perdonó a ustedes. Entonces no hay razón para vos ponerte como juez por encima de las personas. Porque si Dios, siendo el único justo, el único perfecto, el único recto, te ha tratado con tanto amor y te ha extendido misericordia y gracia, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo con aquellos que necesitan eso? Entonces me he visto, ¿qué voy a hacer? Benigno, bondadoso, buscando el bien del otro. Y la bondad se ve, no se dice solamente, se ve en actos. Voy a ser misericordioso. Claro, la miseria que veo en el otro es la misma miseria que habita en mí. Entonces voy a extenderle compasión. Perdonando unos a otros. Voy a vivir una vida de perdón. Entonces, nuevamente, el mismo principio. Despójense, renuévense, vístanse. Y el último, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia no se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien con acción de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nuevamente el mismo principio. Esto es lo que está pasando acá. El pecado de la fornicación, inmundicia o la avaricia, todos estos se encierran en la idolatría. ¿Qué tienes tú para que tu mente sea instruida? Que estos pecados te van a llevar al infierno, que no puedes mantenerte en estos pecados porque así no se ve un hijo de Dios. Entonces, ¿cómo se ve un hijo de Dios? Dice acá, con acciones de gracia. ¿Y qué significa acciones de gracia? La gratitud es contraria a cada uno de estos pecados, porque estos pecados exigen algo para ti. Entonces, un esposo peca contra su esposa mirando mujeres o buscando agradar sus ojos o el placer de su mente. ¿Por qué? Falta de gratitud. En gratitud en la mujer que el Señor ha puesto a tu lado. El soltero, falta de gratitud en el estado en el cual Dios lo ha dado. Entonces la gratitud ayuda mucho. La avaricia, falta de gratitud en aquello que el Señor ha provisto, siempre pensando que merezco más o necesito más. Entonces la gratitud es la forma visible de batallar con estos pecados que apuntan a la idolatría de nuestro corazón. Entonces Pablo muchas veces va a usar este mismo principio. Despójense, renuévanse, vístanse. Y a medida que yo indague en la Escritura, voy a ser muy bendecido, porque hay pecados que no tienes que volverte loco en saber cómo luchar. Ya está acá. Él te lo dice, Dios te lo ha dicho, así se ve cómo debemos luchar. Solo necesitamos ser fieles en renovar nuestra mente y vivir bajo lo que la Escritura nos dice para vestirnos de nuevo hombre. Así que ese es el llamado que tenemos si pertenecemos al pueblo de Dios. No podemos vivir de otra manera menos que esto. ¿Recuerdas? Si vuestra justicia no fuere superior a la de los fariseos y a los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos hacían muchas cosas
Y Dios no está condenando lo que ellos hacían. Lo que condena es por qué lo hacen. Ahora que nosotros tenemos la verdad, somos llamados a vivir más justos que ellos. Pero con una realidad, y es que lo que motiva mi corazón no es el agradar a Dios, o mejor dicho, ganarme el favor de Dios por medio de mis obras, sino que lo que mueve mi corazón es la gloria de Dios, honrar a Dios, Dios mismo. Este es el llamado de un creyente, cada día, hasta el día en que nos muramos. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, oramos. Padre, te alabamos y te agradecemos por este tiempo, porque tu palabra, Señor, es tan clara y penetra nuestro corazón y lo parte en dos, Señor. Oramos para que tú nos ayudes a vivir esas vidas que te llevan gloria, que te honran, Señor. Vidas de santidad, vidas que están luchando contra el pecado. Gracias, Señor, por las personas que están aquí y oro para que tu gracia, Señor, a todos nos transforme. Nos ayude, Señor, a constantemente despojarnos, renovarnos y vestirnos. Y perdón, Señor, cuando no estamos haciendo esto, cuando permitimos que el pecado gane ventaja en nuestro corazón. Señor, ayúdanos, Padre. Y oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.